Bien, tengan todos muy buenas tardes. En este momento vamos a disfrutar y vamos a poder compartir y también participar. En este caso el taller es Poemas y Poetas, dado por Lorenzo Facorro. Cuando desees, Lorenzo. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Ya vamos a empezar compartiendo la pantalla. Y les comento. Este es el ciclo que estamos haciendo. Ya llegamos a la 7ª charla, que es la anteúltima. Hablamos del tiempo que pasa volando, así que esta va a ser nuestra anteúltima clase, y la última vamos a tocar los animales marinos, o sea, vamos a flotar en la superficie y nos vamos a hundir en la profundidad del mar y de la cocina. Así que eso va a ser el jueves 18 de noviembre, el próximo, siempre a esta hora. Después hacemos un receso, veremos cómo evoluciona todo este programa y probablemente reanudemos en algún momento, probablemente en el 2022, pero bueno, depende de ciertas circunstancias. Yo estoy siempre dispuesto, y ustedes espero que también. Muy bien, entonces, animales fantásticos y mitológicos. Miren, acá tienen el fénix, que es ese animal que representa la inmortalidad. Los animales fantásticos existen desde un montón de tiempo y están formados por la imaginación humana apelando a los datos de la naturaleza. O sea, entendemos que el hombre también pertenece a la naturaleza. Como dijeron antes de empezar a grabar, el hombre también es un animal que tiene un cerebro un poquito más desarrollado y eso le permite crear estas series de leyendas, de mitos, de historias, y que ha dado pie a un montón de animales que no existen en la naturaleza. O sea, estos animales los vamos a encontrar en la mitología de muchos lugares de la Tierra, en leyendas. Vieron que hablamos de las fábulas. Los animales de las fábulas suelen ser representaciones del hombre. Dicen que la fábula es como la hermanita menor del mito, o sea, es un poquito más light. Pero la mitología es una forma que ha tenido el ser humano de explicar las grandes preguntas en cuanto a la existencia, en cuanto a los dioses, en cuanto al sentido de la vida. Y tratamos no solo de animales fantásticos y mitológicos, sino de seres mitológicos, porque algunos tienen un componente humano muy preponderante. Estas imágenes, en general, se caracterizan por tener poderes, porque tienen algunas cualidades que nosotros, como humanos, no tenemos. Recién les comenté del fénix, que representa o simboliza o vive la inmortalidad, la resurrección. Eso, naturalmente, para el cuerpo humano, hasta donde sabemos, no es posible. Podemos creer, pero ya forma parte de una creencia religiosa o filosófica. En realidad hay como dos aspectos. Tienen cualidades positivas, beneficiosas, y algunos tienen cualidades perversas y dañinas. O sea, son seres que están hechos para tranquilizarnos o para meternos miedo. Entonces se desarrolla más miedo del que ya tenemos por naturaleza cuando nos toca estar asustados. Entonces presentan una anatomía completamente fantástica, o sea, no es una anatomía que los científicos han encontrado en algún fósil o en algún esqueleto. Puede ser,
o que haya varios animales en un solo cuerpo, puede ser una mitad animal y una mitad humana. A veces hay parte de hombre y varios animales. Y lo interesante es que esto ha aparecido en todas las culturas, no solo en Occidente, que es la que más conocemos a través de la mitología griega, sino también en Oriente. Incluso acá les voy a mencionar, por ejemplo, en un comentario sobre los dioses egipcios, que también forman parte de su religión, y hay varios que tienen forma de animal y humano. Y al final le voy a hacer una referencia que me pareció entretenida con respecto a nuestros superhéroes. Yo a veces pienso, bueno, si algún día pasan 5.000, 10.000 años y descubren las imágenes del hombre araña o de Superman, a lo mejor interpretan que nuestra sociedad tenía como el mito del hombre araña o el mito del superhombre, en estas figuras que son fantásticas y son igual que los mitos y los héroes y los animales de la Odisea de Homero, porque también es una imagen que tiene poderes a los que nosotros aspiramos, pero que no podemos tener. Bien, entonces miren, acá le hice una pequeña selección. El tema es inagotable. Yo podría estar hablando toda la hora nada más que de unicornio o de dragones, ¿no es cierto? Pero quiero darles un panorama en esta parte que es un poquito teórica, un panorama general, para que después veamos la representación de estos animales fantásticos en obras literarias. Por ejemplo, en la mitología griega tenemos Grifo, ahora van a ver de qué se trata, es una mezcla, adelante es águila y la parte de atrás es león. Pegaso, que es el caballo con alas, que era el caballo de Zeus. Cerbero, que es un perro, el can Cerbero, que tiene 3 cabezas y está custodiando el infierno, como para que los vivos no entremos ahí y los muertos no salgan de ahí. Esa es la función del can Cerbero. Las arpías, que al principio eran simplemente mujeres aladas, y después se transformaron en mujeres aladas con cuerpo de animal y que traían pestes y desgracias. Ahí le quedó el nombre de arpía, que tenemos que tener cuidado en esta época de utilizar con alguien que sea conocido, porque si no, bueno, nos van a mandar al frente. El Minotauro, que lo conocen por el mito del laberinto, es mitad hombre y con cabeza de toro. El centauro, que es mitad hombre y mitad caballo. El fauno es un hombre con patas de cabra, está muy relacionado con la flauta, con la vida erótica, con la vida pastoril, es una especie de sátiro, ¿no? El fauno. Medusa es una mujer que tiene en la cabeza, en vez de pelo, tiene un montón de serpientes. La Medusa fue el personaje que mató Perseo, cortándole la cabeza, y es una de las leyendas, mitos o narraciones de la antigüedad más interesantes. Esfinge tenemos en Grecia y también tenemos en Egipto. La esfinge es un animal, en Grecia la esfinge es la que le hace las preguntas a Edipo, ¿no? De quién es el animal que se acuerda que camina en 4 patas, después en 2 y después en 3, ¿no es cierto? Y al que no lo sabía, lo liquidaba. Y precisamente Edipo es el que descifra esa pregunta, diciendo que se trataba del hombre en sus diferentes etapas, en la infancia, en la juventud y cuando era anciano. Y las sirenas, que ustedes deben recordar, sobre todo por la historia de Ulises, o Odiseo, en la Odisea, que son mitad mujer, la parte superior,
y la parte inferior pez, y que tenían unos cantos que seducían a los marinos y que hacían que los barcos se hundieran, ¿no es cierto? Sirenas. Después eso también saben que ha pasado, lo ha retomado Disney, lo ha retomado Christian Andersen con su cuento de la sirenita, etc. Entonces, acá les puse, porque esos son todos, algunos son de los que nos relatan, los cuentan, los presentan los griegos, pero hay algunos que son tal vez compartidos, como el dragón, la esfinge, el unicornio o el ave fénix. No solo en Oriente y Occidente, sino también nosotros, en América, en Mesoamérica, también tenemos animales mitológicos. Por ejemplo, los mayas, algunos pueblos también mexicanos, olmeca, tolteca, reconocían a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una serpiente plumada, y que también tenía, a veces, se presentaba con la figura de un hombre. Y eso fue que los mixtecas, los mexicanos, cuando llegó Hernán Cortés, lo recibieron como un dios, pensando que era Quetzalcóatl encarnado, que llegaba a América. Tiene un hermano, Quetzalcóatl, es Xolotl, que también es parecido, también tiene cabeza de perro, es muy interesante porque también tiene una función muy parecida al cancerbero, que es evitar que se vayan los que están en el infierno y también de que entren los que no tienen que estar ahí. Y también les mencioné que en la mitología, religión egipcia, tenemos también figuras de animales, hombres y animales, que representan a distintas divinidades. Bastet, por ejemplo, es una diosa con cabeza de gata. Anubis es parecido a Xolotl y al cancerbero. Tiene que ver con la muerte, pero en vez de cabeza de perro tiene cabeza de chacal. Y Horus, que lo deben conocer, es el ojo de Horus, también es el hijo de Osiris, ¿no es cierto? Bueno, ahora, seguimos. Fíjense qué interesante. Yo les decía que son malos o son muy buenos. Es muy interesante el caso del dragón. Un dragón en China es un animal elegante, fantástico, sagrado, es un animal benéfico, protector, que trae buena suerte, paz, prosperidad. Recuerden, por ejemplo, la comunidad china cuando festeja el Año Nuevo, van todos con un dragón festejando, con música, y no es un animal al que hay que tenerle miedo. La historia del dragón empieza en Grecia, la palabra griega dracon es serpiente, era una serpiente muy grande. Y después empezaron a colocarle esos atributos de que podía lanzar fuego por la boca, que tenía una figura más monstruosa, y fue evolucionando, y en Occidente el dragón se transformó en una imagen perversa a la que había que tenerle miedo. Por eso apareció también el mito del combate contra el dragón, y los héroes eran quienes lo enfrentaban y mataban a los dragones. Esto para la visión medieval, ese tipo de dragones representaba lo maligno, o sea, el diablo, Satanás, etc. Miren, por ejemplo, es San Jorge, es un santo armenio, y acá está, habrán visto estas imágenes o estatuas o la historia de San Jorge y el dragón. O sea, el dragón es malo y es San Jorge el que nos salva de sus amenazas. En Cataluña también ahí tienen una imagen de el santo peleando contra el dragón. Es toda esta versión que apareció en la Edad Media. Bueno, ahora retomo un poco lo que les había comentado.
Fíjense cómo va evolucionando con la historia este concepto de animales fantásticos, cómo van cambiando y se van modificando. Arriba, esto es una vasija del siglo VII a.C., y estas son arpías, eran mujeres aladas, que en realidad llevaban noticias, ayudaban a Zeus a evitar que algunos prisioneros que no podían comer se comieran su comida, eran bastante suaves. Y después en la Edad Media, esta ya es una arpía de la Edad Media, ya tiene un cuerpo de un ave rapaz, alas y cabeza de mujer, y en la Edad Media ya son las que traen la peste, la desgracia delante, ¿cierto? Bueno, este es un grifo. El grifo aparece en Persia, en Asia Menor. La parte frontal es de águila o de ave rapaz, y atrás la mitad del cuerpo posterior es un león. Tiene mucho que ver, incluso hay muchas representaciones de gárgolas, por ejemplo, en la arquitectura medieval, que tienen este tipo de imágenes que tienen, que son como monstruos protectores, y que cuya función es alejar otra vez las cosas malignas, el demonio, el mal, desde lo más alto de las iglesias. Bueno, acá les puse una foto de Pegaso, que es el caballo alado, y acá tienen una representación de una sirena, y la sirena tiene también, no es un sireno, pero hay un ser masculino que tiene también la parte superior humana y la parte inferior cola de pescado, y que se llama Tritón. Si ustedes van, por ejemplo, por la costanera a pasear y ven la fuente de las Nereidas de Lola Mora, van a ver que ahí están representados varios tritones en esa escultura. Bien, este es Cancerbero, es el perro negro que estaba cuidando la puerta del Hades o del inframundo o del infierno para los griegos, y no permitía que nadie pudiera entrar. Al infierno de los griegos entró Orfeo, gracias a su lira, a su música, y está todo el mito de Orfeo para cuando muere Eurídice, él va a los infiernos para buscarla. Y también hay un héroe que, no estoy muy seguro ahora, si fue Hércules, que hubo alguien que se peleó con Cancerbero y logró dominarlo y penetrar al inframundo. Muy bien. Acá tienen otra visión del caballo alado, y acá fíjense que le han puesto un cornito. Entonces esto uno dice, bueno, ¿es Pegaso o ya empezamos con el unicornio? En realidad es una especie de híbrido, y les comento, ahora paso al unicornio. El unicornio, así como lo conocemos ahora, también ha evolucionado históricamente. En la Edad Media tenía un cuerpo de cabra, miren acá la barbita, las piernas, a veces tenía piernas de antílope, y un solo cuerno en el centro de la frente. Se le atribuían poderes mágicos, podía curar, sanar, y también que se los podía convocar, era sensible al perfume de una virgen. Así que eso provocó una serie de leyendas relacionadas con el unicornio. Bueno, tanto fue así que el cuerno, el unicornio, en la Edad Media era un elemento de un valor especial, y existía una especie de comercio y de tráfico y de venta de cuernos de unicornio, que no eran cuernos de unicornio, sino que a lo mejor era algún cuerno de algún rinoceronte o de un elefante. Y también este es un animalito marino, el narval, que tiene la característica que
tiene un cuerno así enroscado, en espiral. Es normal, este animal existe, y que esto también fue vendido mucho tiempo como el cuerno del unicornio por esta idea de que tenía poderes mágicos, como antídoto y como para funciones benefactoras, ¿no? En la historia hubo varios, hasta había un fósil inventado de un presunto unicornio, y en realidad es un animal que no existe, ni existió, ni existirá. Acá les comento cómo fue. Es muy interesante. Este animal empezó a hablarse de él en el Valle del Indo y en Persia, y después llega a Europa, y en Europa, precisamente por esas propiedades curativas y mágicas, se empieza a hacer una especie de comercio, de tráfico de cuerno de unicornio. Y tiene un simbolismo como un animal que favorece el bien. Y ya llegamos a nuestro siglo, y les diré varias cosas. El unicornio es el animal nacional de Escocia. Ahora les voy a mostrar unas esculturas donde lo representan. Es el animal nacional de Escocia. Y en el mundo de las finanzas, hablamos ahora, desde el 2013, de empresas unicornio. ¿Qué son estas empresas unicornio? Son empresas que crecen muy rápidamente, no cotizan en bolsa, pero valen $1.000 millones. O sea, es algo tan fantástico o casi imposible en estas empresas de innovación nuevas, que se les ha puesto el nombre empresas unicornio. Ustedes van a leer por ahí en los diarios, un nuevo unicornio. Hay varios argentinos también. Un nuevo unicornio significa que es una empresa que vale muchísimo y no cotiza en bolsa, que después la venden a otra empresa que sí cotiza en bolsa y le pone su nombre, o entran en el mercado. Y yo les mandé con los textos la canción que canta tan lindo Silvio Rodríguez, Unicornio Azul, donde está hablando del unicornio que perdió. Y es muy impactante, porque representa todo lo que queremos y que en algún momento dejamos de tener. Y quizá también lo que nunca hemos tenido, porque a lo mejor el unicornio azul que se le fue a Silvio Rodríguez puede ser que no haya existido nunca, o no lo haya tenido en ningún momento. Esto que me muestro ahora, ya que estamos en un ciclo de poesía y animales, esta es una especie de animal, un rinoceronte, que tiene esta piel así muy gruesa, que es el rinoceronte de un solo cuerno, que es oriundo de la India. Hay muy pocos ejemplares actualmente, y parecería que la visión de este animal fue lo que a algunos les hizo pensar que el unicornio era un animal real. Esto en rojo es el hábitat donde se desarrollaron estos animales, esta especie de rinoceronte. Hay muy pocos, yo he visto uno o dos nomás en los miles de zoológicos que he frecuentado, muy especiales. Y estos puntos, acá, es donde actualmente puede ser que haya alguno de estos animales. Se los muestro porque hay un grabado muy famoso de Alberto Durero, Albert Dürer, quien dibujó este rinoceronte con un solo cuerno sin siquiera haberlo visto, que fue un animal que lo tenía el rey de Portugal, le hizo un regalo al papa de ese momento, y el pobre animalito falleció en la travesía en el barco, se ahogó por un accidente, pero Durero hizo este dibujo nada más que
guiándose por las descripciones. Y quedó en la historia, cada rato se repite y se muestra esta imagen del rinoceronte de un solo cuerno. Y acá tienen, este es Escocia, miren, el escudo, acá tienen un unicornio que ya quedó con el tipo como un caballo con cuerno, nada más que caballo, un caballo esbelto que tiene un cuerno en el medio de la frente. Y acá también, esta es un monumento, una plaza con el unicornio, que es el animal nacional de Escocia. Bueno, ya termino, y van a hablar ustedes. Y como siempre, casi no puedo evitar citar a Borges en nuestras reuniones. Hay un poema de Borges muy hermoso que seguramente lo han escuchado o lo han leído alguna vez, que es Fundación Mítica de Buenos Aires. Es el que termina con esa frase tan repetida: a mí se me hace cuento que pesó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. En ese poema, que es bastante más extenso, en algún momento dice, describiendo al Río de la Plata, también introduce figuras mitológicas, seres mitológicas, en esa mitología de Buenos Aires, ¿no? Y dice: lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura, y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Así que bueno, sirenas, sabemos de qué se trata. Endriagos, una buena oportunidad para ir a investigar qué es un endriago. Y es así, hay una novela de caballería que se llama Marie de Gaula, donde él mata a un animal monstruoso en la ínsula del Diablo, que se llama endriago, que representa también, es la encarnación del mal o del diablo. Es una novela española de caballería, que ni se sabe en estos momentos quién la escribió, pero que es un clásico de la literatura. Y ahora viene lo más lindo. Ahora vienen la mitología del siglo XXI. A lo conocen, Superhombre. Fíjense qué interesante cómo las figuras mitológicas de la antigüedad se repiten en los superhéroes. Por ejemplo, tenemos superhéroes que tienen una fuerza descomunal, que tienen poderes que no tienen los humanos. Y también es muy interesante, por ejemplo, que todos los que tienen estos superpoderes tienen también una debilidad. Por ejemplo, acá les hice un resumen de los que me parece que tienen una analogía más directa. Hércules, en realidad Hércules es un semidios, es un ser humano que se caracterizaba por la fuerza. Tenemos acá al increíble Hulk, al hombre verde, que también tiene una fuerza superior a la de cualquier humano. Superman, que es el superhombre, también presenta cierta vulnerabilidad, tiene un montón de superpoderes, visión de rayos X, puede volar, tiene un montón de atributos que no poseemos, pero tiene su punto débil, y que es la kriptonita, que es un material, un mineral verde que puede debilitarlo e incluso destruirlo. Fíjense que el personaje de Aquiles era un héroe que en la guerra de Troya no había quien pudiera con Aquiles, pero tenía su talón, tenía un puntito donde era vulnerable. Lo interesante es que todos estos superhéroes también tienen por lo menos hasta ahora, tienen una intención ética importante. O sea, Superman siempre lucha por el bien, ¿no es cierto? Batman también. Hasta ahora, esperemos que la literatura y los cómics no se vayan
para otro lado, pero utilizan todas estas cualidades en defensa del bien y de la justicia. Bueno, también se han tomado otras características, por ejemplo, Ulises, que es Odiseo, la inteligencia, la bruja Circe, todo lo que está relacionado con magia y con brujería. Y acá les cito tres ejemplos más brevemente. La Mujer Maravilla tiene bastante que ver con las personas, hasta en su atuendo, que eran mujeres guerreras, que estaban en la mitología griega. Perseo, por ejemplo, que fue el que decapitó a la Medusa, tenía un casco que lo hacía invisible. Entonces, es también aquí como un objeto le da un poder que él no tenía en su naturaleza. Y bueno, y eso también fue retomado por varios héroes que tienen la capacidad de ponerse no visibles espontáneamente o con algún objeto, o con algún truco que favorece que dejemos de verlo. Y Thor es un dios de la mitología nórdica. Lo puse aquí para que vean que de todo el mundo vienen las influencias. Y hay un personaje de Marvel que es igual que Thor y hasta tiene el mismo nombre y se llama Thor Odinson. Bueno, ahora termino con esta introducción y si alguien quiere hacer algún comentario, ahora somos ya somos 12, ya somos una docena. Si alguien quiere hacer algún comentario de la reseña que les hice, y después ya pasaríamos a la literatura a leer algunos textos. A ver. Muy interesante, Lorenzo. Muy interesante. Muy bien, Chachi. Ahí te animaste a hablar. Me encantó. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. A mí también, no lo van a creer. Buenas tardes, la primera vez que ingreso a este espacio y de lo poco que pude escuchar hasta ahora, o mucho, me encantó porque uno aprende de nombres de la mitología, de distintas mitologías, y escucha uno o lee, por ejemplo, a Borges, que los nombra mucho, pero en realidad uno no los identifica bien. Y en esta oportunidad, con esta clase, me pareció muy interesante aprender eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Chachi, gracias, Cristina. En realidad, vos llegaste tarde, Cristina. La semana que viene terminamos con este ciclo, pero gracias a Dios va a quedar un registro, esto se está grabando, y es bueno que quede un registro que después va a estar en YouTube, en el canal de Saber Mayor, y que ustedes cuando tengan ganas lo pueden repasar y ver de vuelta, incluso de algunas clases anteriores que también fueron interesantes. Y así como ustedes aprenden, a mí también, no crean que todo esto yo lo sabía ya la semana pasada. Algunas cosas sí, pero la gran mayoría, gracias a las posibilidades tecnológicas que tenemos, fui investigando, buscando referencias, buscando historias y un poco traté de hacerles un resumen más o menos entretenido y interesante. ¿Querés decir algo? Chachi, sí. Yo como estuve ausente, no, el jueves pasado no hubo, el anterior, siempre leo, te busco en YouTube, ¿no? Y leo lo que, no todo, a veces no puedo, pero me entero de lo que se hizo en la clase, en el taller, me encanta. Bueno, me alegro entonces. Marta, ¿querías comentar algo? Sí, activa tu micrófono y hablas. Sí, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás, Lorenzo? Yo te quería preguntar, porque tengo un poco de confusión acerca de Cancerbero. ¿Era el que estaba en las aguas del Leteo? No. Es mitología griega, el dios de Hades, vendría a ser como el dios del infierno. Sí. Es el dios del inframundo.
digamos, Zeus está en el Olimpo arriba, ¿cierto? Después viene la tierra, y debajo de la tierra se llama inframundo, y según los griegos es donde van los muertos, o sea, debajo de la tierra. Y Hades, que después en Roma es Vulcano, es un poco el dios que custodia ese lugar donde van los muertos, los que fallecen. Y tiene un perro, hay un perro ahí que está como custodiando, digamos, que no se pueda entrar ni salir, ¿no? Y tenía esa característica de tener 3 cabezas, de ser muy feroz, incluso creo que algunos lo describen con cola de león, en fin. Pero ese es Cerbero, y de ahí quedó el nombre castellano, nosotros decimos cancerbero, cuando hablamos del que está custodiando un lugar así, tipo presidio o lugar sórdido, ¿cierto? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Leticia, ¿querías comentar algo? Sí, yo lo que veo es la necesidad, cómo el ser humano necesita visibilizar a través de las palabras y también de las figuras, del dibujo, lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo, lo claro y lo oscuro. Y de alguna manera lo refleja también, no solamente en los animales, las capacidades, las propiedades, sino también lo que puede llegar a ser peligroso. Entonces, cómo el ser humano se mimetiza o se refleja en aquello, y a partir, en este caso, en los animales mitológicos. Y por otro lado, ya en la actualidad es como que va haciéndolo más corpóreo, ya no tan elevado esto de los seres, sino como más cotidiano, más mezclado con el resto de los mortales, cosa que antes era como en el Olimpo, arriba en el cielo, y ahora en la actualidad a partir de los cómics es el reconocimiento de las habilidades del ser humano también, que tiene como sus atributos cuando intenciona para el bien, ¿no? Claro. Y sí, si es así, hay 2 cosas. Una, ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué tenemos, no sé por qué, tenemos el Fénix que nos da esperanza, renace de las cenizas, del ciclo, tiene que ver con la muerte, con la inmortalidad más que con la muerte. Y bueno, y después también figuras que representan el mal, o el miedo, o las desgracias. Y bueno, y en la vida son las 2 cosas las que juegan en una especie de equilibrio dialéctico, ¿no es cierto? Y bueno, y no solo la mitología, también las creencias, con todo respeto, las creencias religiosas. También tenemos ángeles por un lado y tenemos demonios por el otro. Tenemos el paraíso y el infierno, también tenemos esas dualidades de mundos y de personajes que representan lo bueno y lo malo, ¿cierto? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, pasaríamos a leer. Yo les mandé por mail varios textos. Vamos a leer 3 nomás. Hay uno, les comento, yo les mandé la canción de Silvio Rodríguez, que es para que la escuchen. Así que esa la escuchan tranquilo. El del unicornio azul es una belleza enorme. Le mandé un texto de Unamuno. Miguel Unamuno tiene una visión un tanto existencialista y pesimista a veces de la vida y del destino y de la muerte. Así que hoy que salió el sol nos lo vamos a ahorrar. Le mandé otro de un escritor uruguayo, Julio Herrera y Reisi, que lo que hace es hacer como un desfile de un montón de estos seres mitológicos que después se van, y enumera prácticamente mucho más de lo que yo les acabo de presentar. Entonces vamos a leer un texto de Lope de Vega que me gusta mucho, que es un soneto. A ver quién, Chachi, ¿querés leer ahora que has vuelto? Sí. Le vamos a hacer leer a Chachi el primer texto y después lo comentamos. Un segundito.
Ahora lo ponemos, espera que lo tengo que buscar, acá adelante, acá está. Bueno, Chachi, activa tu micrófono y empezás. No, está activado, está activado. ¿Me Bueno, escuchás? sí, ¿Me escuchan? Sí. te escuchamos, dale. Águila cuyo pico soberano. Águila cuyo pico soberano, bañado en las corrientes celestiales, osó tocar los cándidos umbrales que apenas mira el pensamiento humano. Fénix, a quien el bárbaro tirano pensó abrazar las alas inmortales, de cuyo fuego a nueva vida sales, la pluma de oro en la divina mano, estima los afectos que recibes del arte de imprimir, cuando resumas la grandeza del verbo con que vives. Pues de tu pluma han hecho tantas plumas que eternamente escriben lo que escribes, y de tu suma innumerables sumas. Muy lindo, Lope de Vega. Bueno, muy bien leído, Chachi. A ver, ¿quién quiere hacer algún comentario sobre lo que nos está diciendo? Es un soneto clásico de Lope de Vega de, bueno, de hace varios siglos. Bueno. Chachi Están- dijo, ¿Sí? Yo leí. ¿Leíste? ¿Pensabas lo que leías mientras lo leías o repetiste como? No, yo mientras leía estaba pensando en el ave que surge con todas esas plumas de las cenizas. Claro. Bueno, fíjense, empieza con el águila. El águila no es un animal mitológico, pero es un animal que vuela más allá de donde puede ir el ser humano. Y después pasa al fénix, que bueno, conocen el mito del fénix, que es renacer de las cenizas, o sea que tiene ciclos de muerte, resurrección, vida, muerte, resurrección, vida. Y es muy interesante porque a nosotros que nos interesa la literatura, y a Lope de Vega también, que habla de las plumas del ave, y son las plumas también del escritor o de la literatura. Habla de imprimir, de las plumas, o sea, es como que hace una analogía del renacimiento de las plumas de ese animal en una nueva pluma que es impreso y que imprime un texto literario, ¿no? Así que realmente es como que conjuga todos esos aspectos, la mitología y un acercamiento de él a la posibilidad de la literatura, a través de la pluma. Piensa que en la Edad Media nosotros somos ahora los que empezamos a escribir con virome, por el descubrimiento argentino, con computadora ahora, pero en ese momento se usaban las plumas, ¿no es cierto? La pluma de ganso, lo que sea, y la mojaban en tinta, y hay muchos textos de la época que son manuscritos, y un poco ha quedado la palabra pluma del ala del ave como una metonimia de la pluma del escritor o de la buena literatura. Qué buena pluma que tiene. Por eso habla de las plumas, que se puede escribir con las plumas y sumar y hacer una cantidad de cosas. Claro. Y a mí me gustó mucho porque encima, formalmente, ¿se acuerdan? En el ciclo pasado que hablamos de sonetos, es un soneto perfecto, con 2 cuartetos, 2 tercetos, la rima, primero y cuarto verso, segundo y tercero, y realmente es un clásico de la literatura del siglo de oro español, ¿no? O sea, Lope de Vega tiene muchísimas obras que, bueno, que como el Fénix han trascendido su vida y lo han resucitado permanentemente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahora que estás hablando de poemas y todo eso y de rimas, los versos riman, pero en algunos poemas los versos no riman y son versos, se llaman versos blancos. Sí,
Sí, en realidad se llama más verso libre, ¿no? Hoy en día no es necesario ajustarse a una métrica clásica. Ustedes van a ver poesía contemporánea que no rima por ningún lado. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Es una simple prosa con imágenes que en realidad en vez de escribir todo de corrido pasan al renglón siguiente y van saltando renglones. No, eso se llama verso libre, se incorporó creo que en el siglo pasado recién, y en realidad se define como poesía por el contenido. Primero es un texto breve, con imágenes, que está expresando en general una idea sola, con cierta belleza formal en cuanto a los contenidos, ¿no? Y después está toda la poesía. Antes, cuando vivía Shakespeare o Lope de Vega o Calderón de la Barca, no se podía escribir poesía que no rimara, ¿no? Por ejemplo, la vida es sueño de Calderón de la Barca es bellísima. Calderón de la Barca. Claro, y es una obra de teatro y hablan en verso. Y se entiende perfectamente lo que está sucediendo en la escena. Y realmente, en ese momento, si uno escribía un verso libre como ahora, bueno, era como, lo sacaban carpiendo. Esto no existe, ¿no es cierto? Pero un Pero poco siempre... son más bonitos lo que riman, me parece. Bueno, ¿no? es una cuestión de gusto, como siempre. De gusto. Exactamente. Bueno, veo que esta vez nos quedan 10 minutos. Si les parece bien, yo Cristina levantó la terminaría. mano. Cristina levantó la mano y tenemos 10 minutos. Cristina, te escuchamos. Sí, no, quería hacer lo que yo sentí cuando se leyó el poema de Lope de Vega. Me pareció, o lo sentí como esperanzador. Viste, como que el ave fénix que resurge de las cenizas y la mención de las plumas, es como también, más allá de la explicación perfecta y que me gustó mucho que diste con el tema de las plumas, me dio la sensación en ese momento como de que al mencionar la pluma, como que el vuelo del poeta, ¿viste? Como de que está resaltando también, o lo que yo sentí, eh, el vuelo, la inspiración, el aire que toma el poeta para volcar. Él habla de imprimir cuando en esa época no se imprimía, pero al imprimir quiere significar que lo lleva al papel, la tinta al papel. Cuando habla de la impresión, de imprimir, él nos habla de imprimir, entonces al llevarlo al papel, bueno, el poeta pudo volar, tener la imaginación, resurgir de, de la muerte de fuego que pudo haber pasado y volcar el sentimiento para reflejar el poema en el papel. Ese fue el sentimiento que yo sentí en este poema. Sí. Muy bien, Cristina. Muy buen comentario. Sí, es un poco cómo la vida continúa. Con respecto a la impresión, vamos a tener que repasar. A mí me parece que ya había imprenta, porque la hizo Gutenberg. En realidad el primer libro que se imprimió fue la Biblia, en Alemania. Me refiero a que... Claro, sí, pero habla de que eso. no era una cosa industrializada como la podemos tener hoy. Era más como artesanal, ¿no? Claro, por supuesto. Y con respecto pero está muy bien. Sí, y con respecto al tema de la rima o del verso libre, en un encuentro que yo leí un poema y una de las expositoras que había venido de Buenos Aires, esto fue en Chubut, en su oportunidad, me reclamó bastante el tema de mi poema diciendo de que la rima ya no existía más, no se aplicaba más, y está como denostada la rima, ¿viste? Porque es como que ellos entienden que
al trabajar con rima es un trabajo para hacer que el poema rime y no el sentimiento propio o de la inspiración que surge en el momento. Pero bueno. Bueno, mirá, yo pienso que cuando es forzada, cuando vos pones algo para que rime, y es forzado, lo natural, muchas veces pierde el mensaje. Eso depende. En realidad, a veces la rima va perfecto. No solo la rima, es un poco los acentos, la música, como un verso con otro. Uno se da cuenta de golpe que una palabra de 4 sílabas queda mal y la cambia por una de 2 y suena fenómeno. Y en realidad es como todo, es un recurso que vos podés usar o no usar. Pero cuando lo uses, tenés que usarlo bien y tiene que sumar al texto, no bajarlo. Y puede ser a veces que si vos buscas una rima forzada, pongas una palabra que lo único que no dice nada o que está disminuyendo el mensaje. Claro, cada uno, claro, pero no se puede tomar tampoco una posición rígida y decir esto sirve o esto no sirve. Son todos en recursos. Realidad, yo nunca escribí rima, pero bueno, cuando yo leí este poema, que no estaba tampoco tan rimado, esta escritora sintió eso y bueno, me llamó aparte, me hizo una explicación. Claro, bueno, vos escuchalo, vos tenés que escuchar a todo el mundo y después tranquilamente te vas y decidís. Lo que me dijo, la verdad tuvo razón, o si no, mira, lo que me dijo ya me lo olvidé, y no vale la pena. No importa los títulos que tenga y de dónde venga, porque hay mucha gente que cree que es el dueño de la verdad y eso no es así. ¿Entendés? Así que vos escuchá todo lo que te digan, que nunca está de más, y después con tranquilidad decidís si te sirve lo que te dijeron o no. Fíjate una cosa, por ejemplo, el soneto, que es una de las primeras formas métricas, que tiene un número de sílabas determinado, rima, el número de versos, que existe de hace 500, 600 años más, no sé exactamente, me equivoco con los números seguramente, pero Borges tiene un montón de sonetos. Actualmente hay poetas contemporáneos, no es nada fácil escribir un buen soneto. O sea, lo que importa no es que vos lo hagas a rajatabla, sino lo que digas con esa técnica. Bueno, acá me han dicho que quedan 3 minutos, así que bueno. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo si quedan 3 minutos, les leería, que los leo yo en todo caso, un texto de Borges, que es muy interesante porque habla del laberinto, y yo pienso que tiene que ver no solo con la cosa mítica del Minotauro y el laberinto, sino con la existencia humana. O sea, como que la vida es ese laberinto donde estamos como encerrados, y ni siquiera hay un minotauro que va a aparecer, no hay nada, sino que estamos ahí dando vueltas, y me parece que es un lindo texto de un autor argentino para terminar la reunión, así que si me escuchan y me permiten, ya se lo leo. No, ya habló. Espérate, acá, bueno, pasamos de la pluma, acá está, miren, es de Jorge Luis Borges, Laberinto para variar, título de Borges, bueno, que se repite en muchas circunstancias. Escuchen, no habrá nunca una puerta, estás adentro, y el alcázar abarca el universo, y no tiene ni anverso, ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural
da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Bueno, fíjate, Cristina, que la rima acá, el anverso, el reverso, el universo, no solo hay rima de un verso a otro, sino rima interna. Eso lo ves incluso en muchas letras brillantes de tango, donde hay, a ver, la lucha es cruel, es mucha, pero lucha y se desangran, ¿cierto? Es como que hay una rima interior y un ritmo que es música. En realidad, la poesía muchas veces trata de lograr una musicalidad sin un instrumento que lo acompañe. Así que me parece que es muy válido que las palabras rimen y suenen como mejor pueden ser. Bueno, ¿algún otro? ¿Le gustó este texto? Es hermoso. Muchísimo, muchas gracias. ¿Y yo considero que la poesía tiene musicalidad, por eso nos atrae. A quienes nos gusta la poesía, tiene música. Muy bien. Acá levantó la mano Mabel, que no dijo nada, Mabel, y Jorge era. Mabel, activa tu micrófono. Sí, buenas tardes grupo. Sí, a mí me encantó el laberinto, es como las vueltas de la vida, ¿no? Que uno siempre dice, cuántas vueltas tiene la vida y hasta que uno le haría falta otra vida para entender las cosas o esa lucha diaria, ¿no? Que uno quisiera tener más conocimiento, pero que bueno, tiene que enfrentarla y tratar de resolverla. Y también vieron qué interesante el recurso de repetir un verso que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, va siendo como una progresión geométrica, ¿no? O sea, 2, 4, 8, 16, ¿no es cierto? Y eso también es muy borgiano, ¿no? ¿Se acuerdan? El jardín de senderos que se bifurcan, es uno de sus cuentos más conocidos. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, iríamos cerrando. Esos dos versos los sentí como cuando uno vuelve a tropezarse con la misma piedra. También, muy bien. Así que bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando, así que vuelvan al mundo real, no se enfrenten con estos animales, no existen, quédense tranquilos, tenemos otros peligros, diciendo que ni siquiera tienen, a veces esta forma te avisan, cuidado, que acá viene un monstruo, y bueno. Así que, bueno, los espero entonces el jueves que viene, a las 3 de la tarde, y bueno, y les enviaré el sábado algunos textos. Va a estar buena la última reunión. Vamos a ver, como todas, Bueno, muy bien. Bien, que tengan todos muy buenas tardes y que disfruten del fin de semana. Nos vemos. Gracias.